Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes a todos. Qué gusto tenerlos hoy en este webinar que está relacionado, pues nuevamente es la continuidad que comentamos en su momento respecto a todo este tema de instrumentos financieros, o mejor dicho, de todo este tema de los activos y pasivos financieros. Sin duda para pues, todo el equipo que compone Grupo GSGM Fintax. Como siempre lo hemos dicho, es un gusto el poder llevar estos temas de actualidad hasta ustedes. Y bueno, pues hoy precisamente no es la excepción. Y bueno, pues es un verdadero gusto el poderlos acompañar con este tema pues, tan relevante, ¿no? Las recomendaciones de siempre, por favor, pues, no duden poniendo en su pantalla, tienen la posibilidad de poner en el chat sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, sus sugerencias, y de igual manera, pues tienen la posibilidad de plantearlo a través de nuestras redes sociales, donde también estamos proyectando este evento. Y bueno, pues sin duda, pues, este tema de instrumentos financieros, tal y como lo hemos venido comentando en diferentes momentos del tiempo, pues trae muchos impactos y es por eso que hemos venido platicando por partes. Y justo ahorita quisiera hacer un poco una recapitulación, ¿no? Precisamente a algo que da pie a lo que el día de hoy estaremos revisando y precisamente pues tiene que ver con entender qué sucedió. Recordemos que estas modificaciones normativas se dan a partir pues 15 años, pues los mercados financieros internacionales tuvieron un momento crítico que de alguna manera puso en entredicho el manejo de la normatividad financiera. Y en ese sentido se definió como una tarea, como un objetivo importante, el generar normas que fueran más sólidas, que fueran mucho más coherentes para el reconocimiento de los activos y los pasivos financieros. Y precisamente un año después es que el organismo internacional, el IASB, inicia pues lo que es la preparación precisamente de la IFRS 9, que tuvo su primera versión, pues ya también hace algunos años, 2009, y que fue de alguna manera complementándose, ¿no? En el 2010, en el 2013, y que finalmente por ahí del 2014, pues tuvo su versión final. Y que precisamente comentamos, pues esto dio lugar al nacimiento de toda la normatividad relacionada con activos y pasivos financieros en México y que precisamente pues de una sola norma internacional que fue la IFRS 9 surgió precisamente todas las diferentes normas, ¿no? que en México se manejan para hablar del tema. En ese orden de ideas, algo que viene de la mano es que hay una serie de modificaciones importantes. Una de ellas la platicábamos hace algunas semanas en otro de nuestros webinars y que tenía que ver precisamente con lo relativo a la nueva consideración, ¿no? Que de alguna forma hoy, pues la norma nos pide, ¿no? En donde anteriormente, si nosotros recordamos lo que era la clasificación de los diferentes instrumentos financieros, pues era una clasificación que atendía a un concepto, déjenme decirlo, mucho más temporal. Es decir, me refiero particularmente al concepto de intencionalidad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el concepto de intencionalidad al hablar precisamente de este tema de adquisiciones de negocio, perdón, de adquisiciones de instrumentos financieros, discúlpenme, era o es el punto de referencia, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando se hablaba de esa intencionalidad, pues también era una cuestión que de alguna forma tenía una característica mucho más temporal y de alguna manera, pues si recordarán, pues teníamos esta clasificación de los instrumentos financieros con fines de negociación, ¿no? Los instrumentos financieros para conservar al vencimiento, ¿no? Los hold to maturity famosos, ¿no? Y los famosos instrumentos financieros
disponibles para la venta. Y de alguna manera esta clasificación, ¿no?, muy importante que había que atender, pues es que esta clasificación atendía de manera mucho más fuerte a este concepto de sustancia económica, precisamente en cuanto a que tú identificabas esa intencionalidad y a partir de identificar esa intencionalidad tú podías tener un mismo instrumento, pero dicho instrumento tener una consideración pues que en algún momento pudiera cambiar teniendo ese mismo instrumento, pero al cambiar la intención, por ejemplo, el haber adquirido un instrumento con fines de conservar, por ejemplo, al vencimiento, y en algún momento la entidad tenía un tema de liquidez, pues podría hacer una reclasificación, obviamente justificando, para llevar eso a instrumentos disponibles para la venta, ¿no? Obviamente, pues el tener un instrumento financiero clasificado en función de esa intencionalidad, pues dado que esa intencionalidad pudiera estar cambiando de manera continua, daba lugar también a que la clasificación pudiera tener un efecto de comparabilidad en el tiempo. En su lugar, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues la IFRS 9 y por ende las normas locales, en este caso, por ejemplo, la NIFC 2, pues adopta el concepto de modelo de negocio de la administración de las inversiones en instrumentos financieros, precisamente para identificar cuál era en determinado momento el objetivo que la administración tiene con respecto a esos instrumentos financieros, ya sea porque su intención sea obtener un rendimiento contractual, por ejemplo, un instrumento financiero, ya sea porque le interesa cobrar rendimientos contractuales, o bien porque le interesa obtener una utilidad por la actividad especulativa, por la compraventa. Y entonces, aquí la diferencia precisamente entre hablar de un tema de intencionalidad y un tema de modelo de negocio es que al final la determinación de un modelo de negocio, si bien es cierto, atiende también a la sustancia económica, toma en consideración, y recordemos esto, lo hablamos al lado en algún momento, primero, la forma en que la administración llevaba o de alguna manera operaba los activos financieros para lograr su objetivo de negocios. Y en este sentido, sí, la norma dice, oye, puede ser que tengas muchos objetivos y entonces tendrías más de un modelo aplicable. Pero un punto que sí era muy importante, un punto muy importante es que en determinado momento yo tengo para poder en algún momento dado determinar la clasificación, debo atender en todo momento al manejo estratégico que realmente esté teniendo la administración del negocio. No solamente con un tema de intencionalidad. Porque la intencionalidad, ya lo dije, puede cambiar de un momento a otro. En cambio, hablar de modelo de negocio es, de alguna forma, alinear con los objetivos que la administración tiene para administrar sus activos. Por eso es que recordemos que, esto lo platicamos en una de las sesiones pasadas, recordemos que al final la determinación del modelo de negocios debe atender a hechos, no intenciones. ¿Esto qué significa? Yo tengo que identificar, o sea, es que mira, mi intención es que este instrumento lo tenga para conservar. A ver, no. A ver, ¿cuáles son los hechos? La realidad es que hoy tu empresa se enfoca a tener una gran cantidad, una gran incertidumbre en cuanto a la materialización de los flujos de efectivo. Incertidumbre que en algún momento dado puede llevarte a que no sabes el momento en el cual, o más bien dicho, tienes que estimar el momento en el cual puedes requerir los flujos de efectivo y por lo tanto, pues, tu actividad, ¿no? Como tal, es sí, obviamente como buen tesorero, como una buena tesorería, pues el modelo de negocio va a tener siempre como punto de partida la generación de valor. Pero puede ser que en algún momento dado la entidad diga, mira, sí me interesa generar una utilidad a partir del rendimiento contractual y también de la valoración que tenga el instrumento,
pero no es algo que yo tenga como un objetivo, como una intención, como administrador de la empresa. Es decir, a mí no me van a evaluar por el hecho de que yo genere mayor ganancia por esos instrumentos. Lo que sí puede llegar a suceder, es que en algún momento dado, a mí, al momento de que yo tenga una identificación propiamente, vamos a poner, vamos a poner de un objetivo de negocio que sea el tener los flujos para el momento en el que se requieran. Imagínense una institución de seguros. Al final, la institución de seguros necesita tener recursos para hacer frente a los siniestros que no saben en qué momento pueden darse y qué recursos puede requerir, pero tampoco va a tener el dinero en la chequera. Entonces, por eso es que ahí es donde surge una categoría específica para registrar ese tipo de activos, considerando que el modelo de negocio es generar, sí, una utilidad, pero sobre todo poder venderlos en el momento en el que se necesita. Estos instrumentos, lo veremos ahorita, son los que se denominan instrumentos financieros para cobrar o vender. ¿Sale? Y además van a tener un reconocimiento particular que también lo comentaremos más adelante. Entonces, el tema es considerar que las empresas para determinar su modelo de negocio tienen que cuidar en todo momento las evidencias que les lleve a esa adecuada clasificación de los instrumentos financieros. Que como ya lo dije, hoy el punto clave es que van a atender al modelo de negocios y no a un tema de intención. ¿Ok? Entonces, bajo esta premisa, ¿no? Al final, lo que yo debo de atender es que al clasificar los diferentes instrumentos financieros, tengo que alinear esa clasificación con la forma en que los voy a evaluar, de tal manera que esa evaluación realmente refleje ese manejo estratégico que estoy teniendo. O sea, por ejemplo, oye, si yo sé que, a ver, mi modelo de negocio a mí me van a evaluar por tener, sí, por rentabilizar los flujos, perdón, las inversiones, pero sobre todo procurar que los flujos los tenga disponibles cuando requiera mi operación. Entonces, mi evaluación tiene que ver con esa rentabilidad sin poner en riesgo la liquidez. Bueno, si ese es el caso, dice por ahí la norma, bueno, tiene que ver con un manejo estratégico por el cual a ti te van a evaluar y por lo tanto es que defines que podrás tener una serie de instrumentos financieros para poder cumplir ese objetivo de negocio. Y entonces, como les decía, antes era, yo determinaba la clasificación con base en la intención de tenencia de los mismos. Y entonces tenía los instrumentos conservados a vencimiento, por ejemplo, ya lo decía, y hoy esos instrumentos, como su nombre lo dice, o más bien dicho, esos instrumentos, como su nombre lo dice, hoy se denominan instrumentos financieros para cobrar principal e interés. Pero ¿cuál es su intención? Como su nombre lo dice, en este tipo de instrumentos, el modelo de negocios está enfocado a generar utilidades a través de los flujos que deriven de un rendimiento contractual. Y entonces, en este tipo de instrumentos, curiosamente hay una consideración que es muy importante y que son instrumentos que se van a utilizar, se van a evaluar, perdón, a lo que se conoce como el costo amortizado. Un tema que estaremos viendo en algunos de los próximos webinars porque requiere un análisis muy particular, pero lo que sí quiero puntualizar es que entonces en los instrumentos financieros para cobrar principal interés, aquí pongo el ejemplo de los bonos de la tesorería, por ejemplo, los CETES. Bueno, pues esos instrumentos, ahí la administración, más que decir es que hoy mi intención es tenerlos, no, a ver, tu intención es que vas a tener recursos invertidos en instrumentos que que puedas mantener en el largo plazo, en el mediano largo plazo, y que no necesitas realizar anticipadamente, a menos que exista, desde luego, una urgencia, ¿no? Pero entonces, al final, mi objetivo está en generar una utilidad a través de recibir ese rendimiento contractual hasta que termine el plazo. Entonces,
Ahí tenemos los instrumentos financieros para cobrar principal e interés. Antes este tipo de instrumentos pues, eran los famosos hold to maturity o también conocidos como instrumentos para conservar al vencimiento. Ahora bien, si el modelo de negocios fuera, además ya lo dije, de generar la utilidad por el rendimiento contractual, lo que la norma me dice es que tengo que poder venderlos en el momento adecuado. Y entonces voy a tener los famosos instrumentos financieros para cobrar o vender. ¿Cuáles son las características de estos? Pues como su nombre lo dice, mi modelo de negocio, perdón, me dice que voy a poner ahí todos aquellos instrumentos o los recursos que necesito tener líquidos, pero que si me generan un rendimiento contractual, va a ser importante, yo voy a estarlos analizando con independencia de que en algún momento los tenga que vender. Entonces, digamos que son instrumentos que sí van a tener una consideración en cuanto a su posibilidad de realización, pero también un rendimiento contractual. Y entonces, aquí es donde tenemos los famosos instrumentos financieros para cobrar o vender, y que en este caso, su valuación será a valor razonable. Solo que aquí, una característica particular es que a diferencia de los instrumentos financieros para cobrar principal e interés, en donde los efectos se llevan de la evaluación a costo amortizado, se llevan al estado de resultados, en este caso tiene que ver con un concepto de la realización contable, es decir, la devengación y la realización. Por un lado se devenga porque se van generando derechos y obligaciones, pero la realización contable, el momento en el que va a reconocer resultados en este tipo de instrumentos, dicen, dado que tu intención es sí tenerlos invertidos, pero venderlos en algún momento dado, realmente tu foco está en la venta que vas a tener del instrumento. Claro, no es una venta especulativa. Es decir, no predomina el apetito por vender cuando me convenga. Lo que predomina es mi necesidad de vender cuando lo necesito. Por eso es que hablamos del tema de liquidez. Entonces, cuando hablamos de estos instrumentos financieros para cobrar o vender, por eso la norma dice, a ver, tienes que separar. Estos instrumentos son los que antes se llamaban instrumentos financieros disponibles para la venta. Bueno, de hecho, todavía en ciertos sectores, sector asegurador, por ejemplo, se sigue manejando esa clasificación. Bueno, ya tenemos ahí otras muy particulares de la comisión, que ahorita no voy a entrar a discusión. Pero lo que sí quiero manifestar es que en estos instrumentos la evaluación se va a dar a lo largo de la vida del instrumento, pero con efectos en los resultados integrales. Recordemos, los resultados integrales son aquellas partidas de ganancia o pérdida que se van a reconocer en el capital contable y hasta que se materialicen, se van a llevar al estado de resultados. ¿De acuerdo? Para tenerlo en consideración. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, entonces, por favor, aquí ustedes váyanme poniendo ahí preguntas que puedan surgir. Entonces, bueno, esta característica particular es que en este tipo de instrumentos, ya lo dije, su reconocimiento será dentro de el capital contable a través de los resultados integrales, o de los otros resultados integrales, las ORIs famosas. ¿No? ¿Ok? Ahora, antes y hoy tenemos los instrumentos financieros negociables, antes instrumentos con fines de negociación, en donde sí, ahí sí es lo que llamamos el casque, ¿no? El objetivo de este modelo de negocio es generar una ganancia por la compraventa del instrumento. Es una ganancia especulativa. Otra vez, la evaluación va a ser a valor razonable y en este caso, sí tendré que afectar los resultados, utilidad o pérdida neta en el periodo en el cual se está dando la ganancia o la pérdida. ¿Sale? Entonces, nada más como para tener esto en consideración. ¿Ok? Entonces, al final, como ya lo he dicho, al momento en el que la clasificación se determinaba con base en la intención, pues bueno, obviamente esta evaluación, la evaluación, mejor dicho, era muy similar a la que estoy comentando, solamente que pues ahí la intención podía cambiar de un momento a otro
porque era un tema más atribuible a una operación en lo particular. Hoy no, hoy dice, oye, ¿qué objetivos de negocio tienes? Bueno, sabes que soy una empresa que me dedico a dar crédito, o sea, de vender a crédito y cobrar un interés por el crédito, perfecto. Entonces, además de dar crédito normal, que sería administrar tus cosas por cobrar, vas a administrar instrumentos financieros o cuentas por cobrar, en donde además de cobrarles el principal, te interesa tener una rentabilidad por el costo financiero que le cobras a tus clientes por el financiamiento. Entonces, tu modelo de negocio está asociado a ello. Ojo, ya lo comenté en su momento, no voy a profundizar ahora, pero dijimos que no había que confundir el modelo de negocio desde la perspectiva de la norma a atender el concepto de modelo de negocio desde la perspectiva de los valores o de los conceptos, mejor dicho, de plan de negocio, de desarrollo de negocios, ¿no? Que esos tienen que ver con aspectos mucho más atribuibles a un tema de estrategia de la empresa, ¿no? Entonces, al final, esta clasificación de instrumentos financieros, ¿no? De repente en las organizaciones ha resultado, en algún momento llega a resultar confusa porque, por ejemplo, dicen, bueno, a ver, ok, me queda claro los que son negociables, eso ya no hay vuelta de hoja, su tema es especulativo y listo. Pero, ¿cómo puedo, de alguna manera, o qué características debería tener en cuenta, por ejemplo, si hablo de instrumentos financieros para cobrar principal e interés? Como ya lo dije, en estos casos son instrumentos que voy a tener hasta el vencimiento. Mi intención es generar la utilidad precisamente por el costo, por la evaluación del instrumento a costo amortizado. Entonces, ¿cómo puedo identificar los instrumentos que caen en esta categoría? Bueno, los instrumentos es aquel modelo de negocio en donde, pues, lo que tú requieres es que los flujos de efectivo contractuales estén definidos, o está definida la fecha en la cual van a ser recibidos. Eso además está pactado en contratos. Y por ende, como su nombre lo dice, instrumentos financieros para cobrar principal e interés, los flujos van a derivar de pago de principal e interés sobre ese principal, usualmente sobre el principal pendiente de pago, los saldos insolutos. Este tipo de instrumentos tienen la característica de financiamiento, por lo cual se administran a través del rendimiento contractual, es decir, utilizando el costo amortizado. ¿Qué voy a tener aquí? Pues obviamente la venta de bienes o servicios a crédito, arrendamientos, préstamos otorgados, ¿no? ¿Vale? Oye, ¿y cómo identifico esto con respecto a los instrumentos financieros para cobrar o vender? Porque como que se parecen. Ah, bueno, es que ahí el tema interesante es que si bien es cierto, también vas a tener flujos contractuales por principal o interés, el modelo de negocio está enfocado a obtener utilidades en la venta cuando sea conveniente. ¿Se acuerdan que era el otro componente? O sea, sí tenerlo ahí disponible, sí de alguna manera garantizar que voy a cobrar el principal de interés, pero yo decidiré cuándo en función de lo que me genere mayor valor. Ese es el punto importante y que no debemos perder de vista. Ahora, algo que también quiero resaltar muchísimo aquí. Nuevamente, cuando estamos trabajando esto, ¿no? De repente dicen, oye, a ver, pero es que si en ambos casos es cobrar el principal y el interés, o sea, al hablar de un instrumento financiero para cobrar principal e interés, y cuando hablas de instrumentos financieros para cobrar o vender es lo mismo. Bueno, es lo mismo en cuanto al cobro del flujo contractual. El gran tema, ¿cuál es? Que en este caso son instrumentos que además buscarás tener, ¿no? Utilidades, o voy a tener flujos de efectivo también, por la rentabilidad de estos activos. Este es el punto importante. Por eso, una forma, si me permiten, yo resumiría esto que acabo de comentar en esta lámina. O sea, ¿cómo voy a identificar entre un instrumento financiero para cobrar o vender de un instrumento financiero para cobrar principal e interés? Bueno, primero que nada, entender la mayor actividad que yo realizo con esos instrumentos, aquí está enfocada. Porque si la mayor actividad de compra y venta, es de compra y venta de instrumentos financieros, es la actividad medular, no la actividad, puede ser actividad incidental, sí.
¿Sale? ¿Cuál? La de principal e interés. A ver, Frank, entonces lo que estás diciendo es, en un instrumento financiero para cobrar o vender, la mayor actividad es de compra y venta del instrumento. Es la actividad medular. Ahora, que en algún momento dado tengas que vender el instrumento, es un poco lo que significa esto de no incidental, no significa que no lo puedas hacer. Lo puedes hacer, tan es así que existen, por ejemplo, las bursatilizaciones de cartera. Claro que lo puedes hacer, pero, y aquí viene el pero, siempre y cuando no se convierta en una actividad medular, ¿no? O sea, es una actividad incidental, sigue siendo instrumento financiero para cobrar o vender. ¿Por qué? Oye, pero es que cambiaste la intención. Sí, pero la intención ya no es lo que predomina. Mientras mi modelo de negocio se mantenga en donde yo voy a tener en esa categoría todos los instrumentos que me están generando una rentabilidad por el rendimiento que deriva de la venta, ¿no? O del rendimiento contractual, ¿no? Y por ejemplo, cuando tengo instrumentos financieros para cobrar principal e interés, aquí sí, la actividad, ¿cuál es? Cobrar el principal y el interés. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con la parte otra vez de venta? ¿Se puede dar? Es lo que tenemos precisamente que entender, ¿no? A ver, aquí algo que es muy importante entender. Hay una pregunta que hacen y que va muy de la mano y quisiera hacerla de una vez, ¿no? Porque dicen, oye, ¿hay algún criterio particular para definir qué es actividad medular y qué no es actividad medular? Y creo que es una pregunta muy, muy buena. A ver, cuando hablamos de algo que es medular, ¿no? Es entender que algo es medular cuando esa actividad se requiere para alcanzar el objetivo del modelo de negocio. Repito, es una actividad medular cuando esa actividad se requiere para alcanzar el objetivo del modelo de negocio. O sea, otra vez, mi modelo de negocio, ¿cuál es? Oye, pues sabes que yo soy una empresa que maneja créditos. Bueno, ¿y cuál es tu objetivo como modelo de negocio? Pues recuperar los créditos y recuperar el interés. Bueno, pues entonces, aquí está. Estás cobrando principal e interés. Oye, pero es que de repente me hace falta lana para seguir financiando, entonces lo que me deben lo voy a bursatilizar, voy a sacarlo al mercado, saber quién me da lana. Y entonces, perdón, bursatilizo la cartera. Eso hace que cambie, o sea, cambió la intención, ahora voy a vender. Cambié la intención, pero ojo, pero el modelo de negocio sigue siendo el mismo. ¿Cuál es? Cobrar el principal interés. ¿Que lo voy a vender esperando incluso tener una posible utilidad? Sí. Digo, no quiero perder el valor de mi cartera, eso es a lo que me refiero. Pero mi modelo de negocio sigue siendo recuperar el principal y el interés. Ahora, esto puede ser inclusive que esté a cargo de un área de administración de cartera, por ejemplo, o de la dirección de crédito de una empresa. Pero si, por ejemplo, por otro lado tengo el área de tesorería y esa área tiene el objetivo de, oye, a ver, la lana siempre tiene que estar trabajando. Hay que ser muy exigentes, muy, ¿cómo dicen por ahí? Muy, muy exigentes con el dinero. Hay que tenerlo trabajando día y noche. Esa es tu chamba. Ok. Pero aguas. Fíjense cómo le definen el modelo de negocio a esa área. Pero aguas. Lo debes tener líquido para cuando lo requiramos, perdón. Ah, y entonces, en este caso, la compraventa del instrumento es algo medular. ¿Por qué? Pues porque yo voy a estar así vigilando en qué invertir, pero también invertir en instrumentos que si necesito vender, porque hay que pagarle a los proveedores, porque hay que pagar la nómina, porque hay que pagar, les decía hace rato, una aseguradora a los siniestros, etcétera, yo tenga la liquidez para hacerlo. ¿Por qué? Porque mi actividad medular para alcanzar el objetivo del modelo de negocio me dice que mi actividad medular
es pagar o tener el flujo disponible cuando se requiera, pero siempre trabajando y trabajando en las mejores condiciones posibles. Por eso hablamos de obtener una rentabilidad. ¿Sale? Yo sé que muchos estarán preguntando y me estarán diciendo por ahí, oye, pero es que, ay, no podríamos poner así como una regla donde le pongamos una línea que divide exactamente a partir de qué momento. No. O sea, un umbral específico, dice por ahí la norma, no. ¿Sale? Pero sí tengo que ver qué es lo que predomina para determinar si esa actividad es medular o no para alcanzar el objetivo. Digo, los de negociación ya ni me meto. ¿Por qué? Pues porque en los instrumentos financieros con fines de negociación, pues ya lo dije, ahí mi tema es especulativo. Busco invertir para ganar y obtener esa utilidad por la diferencia entre el precio de compra y la venta. ¿Sí me siguen? Entonces, aguas. Aquí el punto importante es eso, entender, tal vez si me dijeran de la sesión de hoy, cuál es para mí la lámina más importante es esta. Y la palabra más importante es medular. Identifica cuál es la actividad medular. Ojo, no de la empresa, de ese modelo de negocio. ¿O para qué? Para decir, oye, para alcanzar a cumplir el objetivo de ese modelo de negocio, ¿qué actividades voy a realizar? Y al hablar de activos financieros, ¿cuáles son las actividades que tienen que considerarse? Conclusión. El clasificar un instrumento financiero no tiene reglas. El clasificar un instrumento financiero debe atender, ya lo dije, a entender cuál es ese modelo de negocio, ¿sale? Lo cual puede ser que yo tenga más de un modelo de negocio y un mismo tipo de instrumento, un mismo tipo de instrumento, clasificarlo acorde a un modelo de negocio o acorde a otro modelo de negocio. El mismo tipo de instrumento. Ahí es donde entra la sustancia económica, que significa atender a las circunstancias particulares, a la esencia económica por encima de la forma jurídica. Entonces, en conclusión, como les decía, no perdamos de vista que otra vez volvemos a ese concepto llamado modelo de negocio, que otra vez hay que hacer una serie de pruebas, ¿no? En algún momento por ahí, a lo mejor les platicaremos un poquito cómo son estas pruebas para determinar este modelo de negocio, ¿no? Qué tipo de cuestionarios se tienen que hacer, por ejemplo. Pero al final, el punto relevante es que la determinación del modelo de negocio es lo que va a marcar la correcta clasificación de los instrumentos financieros para alcanzar a cubrir dicho modelo de negocio. ¿De acuerdo? Entonces no perdamos de vista todo parte del modelo de negocio, no perdamos de vista las otras palabras clave que es actividad medular, ¿no? Versus lo incidental. Preguntas, comentarios, inquietudes, ¿no? A ver, ¿qué quisieran comentar al respecto? Creo que este tema da sin duda para mucho, pero bueno, hoy la idea era platicarles sobre esta clasificación de instrumentos financieros, ¿no? Preguntas, dudas, a ver, vamos a ver. Vamos a ir viendo en este momento. Listo, por acá están apareciendo. Muy bien. Sí, me dicen, bueno, algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, un instrumento financiero, con mucho gusto. Un instrumento financiero, por ejemplo, para cobrar o vender, pues lo tendríamos, por ejemplo, en las cuentas por cobrar, ¿no? Perdón, en los instrumentos, en los reportos, por ejemplo. Yo puedo tener reportos, que mi intención
Sí, obviamente es tener la posibilidad de que yo pueda cobrar o vender y cobrar por ende un flujo. Y obviamente lo buscaré hacer en el momento en que sea óptimo, pero sin descuidar la liquidez. Si yo invierto en bonos gubernamentales, por ejemplo, con el propósito de cobrar después de 28, 90, 180, 360 días el flujo respectivo, pues entonces ahí el tema es que mi modelo es administrar adecuadamente esos excedentes de recursos que no los necesito para operar y que por lo tanto puedo dejarlos para el momento en el cual se vaya dando la recuperación del principal y del interés, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, esos son los ejemplos que más o menos ilustran esta parte. Otro ejemplo muy simple, muy sencillo. La cuentas por cobrar con interés, ¿no? En una cuenta por cobrar por interés, en principio, ¿cuál es tu objetivo? Cobrar el saldo que prestas y el interés que devengas. Punto. Oye, pero vender en el mejor momento. A ver, es que ¿cuál vender? Yo no vendo cartera. Yo presto dinero y la cobro y se acabó. Y gano por recuperar todo y por que me paguen un interés. Entonces, instrumento financiero para cobrar principal interés. Ahora, si yo en algún momento dijera, oye, ¿sabes qué? Voy a tener una división para especular con la cartera, voy a bursatilizar la cartera. Ah, pues, ¿qué crees? Que esos pudieran entrar entonces ya para cobrar o vender. ¿Por qué? Porque ya tengo como una actividad medular precisamente el estar vendiendo en el momento más oportuno esos instrumentos. Todo está en identificar cuál es la actividad medular, y cuál es la actividad incidental. ¿Vale? A ver, pregunto, no sé si fui claro para los que preguntaron. A ver, vamos a ver. Estos modelos de pruebas, cuestionarios, fíjate que no, Fernando, no los encontramos como tal en la NIF. Acuérdate que esto se basa en los hechos, en las circunstancias. De hecho, la realidad es que en la práctica, algo que se tiene que hacer es identificar todos tus activos financieros, por ejemplo, y entender, pues en cada activo financiero, cuál es realmente el objetivo estratégico que persigues. ¿Cuál es ese modelo de negocio que estás buscando? ¿Sale? Porque eso realmente es el punto de partida. ¿Sale? Entonces, la respuesta es no, acuérdate que no, y la norma como tema ilustrativo, la norma como tal no, hay algunos apartados que llegan a darse, no hay guías de implementación, sí, que te pueden ayudar un poquito a entender esto, pero en la NIF no lo vas a encontrar. Me dice, doy un instrumento financiero por cobrar, entiendo que pueden ser contratos con clientes. ¿Por qué se consideran instrumentos financieros? Esa es una gran pregunta, ¿no? Bueno, recordemos que desde el punto de vista financiero, ¿no? O desde el punto de vista de la normatividad financiera, pues un instrumento financiero, ¿qué es? Un instrumento financiero, dice, primero que nada, es un contrato, ¿vale? O, mejor dicho, es cualquier derecho u obligación que está sustentada en un contrato. O, siguiendo mi comentario anterior, pues es un contrato que genera derechos y obligaciones. ¿Y qué es lo que va a generar ese contrato? ¿Qué va a originar? ¿Un activo financiero o un pasivo financiero? Entonces, fíjense, si entendemos esta definición de instrumento financiero, es cualquier derecho o obligación que deriva de un contrato o que está estableciendo un contrato. Ahí está, una cuenta por cobrar, ¿qué es? Es un derecho de cobro que está en un contrato. ¿Cuál contrato? Si yo no firmo contratos. Bueno, acuérdense, es un contrato en sustancia económica, no necesita ser un contrato expreso. ¿Sale? Espero haber respondido esto. José Patricio, muchas gracias.
Alfonso dice, invertir en acciones de empresas que pertenecen a la misma industria, invertir, bueno, es que ojo, esto tiene que ver, invertir en acciones, fíjense qué pregunta tan interesante. Invertir en acciones de empresas que pertenecen a la misma industria, ¿cómo serían clasificados? Bueno, otra vez, a ver, hay que entender primero, en sustancia, qué esperas con esas inversiones en acciones. ¿Por qué? Porque si primero que nada esa inversión en acciones tiene un fin, tú puedes tener inversiones con un fin meramente especulativo. Si no fuera así, puede ser que las busques tener pues, solamente como tal, como otra inversión permanente. Y entonces, pues ahí tengo que entenderlo de acuerdo a la NIFSE 7, por ejemplo, donde nos habla de otras inversiones permanentes, en donde ni busco controlar, ni influir, ni especular. O sea, quiero tenerlas, nada, esas acciones. ¿Por qué? Pues por tener un asiento por ahí, ¿no? Por enterarme del sector, etcétera, etcétera. ¿Sale? Pero puede ser que me interese controlar, entonces ya estamos hablando de subsidiarias, o puede ser que me interese influir, ya estamos hablando de asociadas. Entonces, este tipo de inversiones no catalogaría como un activo financiero como tal. ¿Sale? Esto es algo muy, muy importante, ¿no? Que bueno, hay que tenerlo presente, ¿no? ¿Sale? A ver, hasta ahí no sé, déjenme ver. Por acá. Bueno, ya respondí esta de por qué se consideran instrumentos financieros y qué pasa con aquellos clientes con los que se tiene una relación comercial y por costumbre no hacer un contrato. Bueno, creo que es lo que respondí poco, José Patricio, ¿no? Donde hablábamos precisamente de que en este caso, precisamente no necesita hacer un contrato, un documento como tal, un contrato expreso, puede tratarse de un contrato implícito. ¿De acuerdo? Por favor, José Patricio, si hubiera alguna otra duda o no fuera claro lo que acabo de decir, con todo gusto házmelo saber, ¿no? Vamos a ver qué más dudas surgen. Vamos a ver qué otro comentario nos hacen por acá. A ver, déjenme ver aquí en redes sociales. Fíjense, aquí bueno, esto lo comenté. Me están comentando por acá en uno de los chats de las redes, nos dicen que si entonces ya la sustancia económica no es necesaria. No, pues es justamente lo que comentaba, ¿no? Precisamente donde decíamos, bueno, es que la sustancia económica significa que atender o considerar que para reconocer las operaciones, para reconocer, mejor dicho, cualquier transacción, cualquier evento económico, debo reconocerla con base en esa esencia económica, por encima de la forma jurídica. Si hablamos, si le quiero poner un poco contexto a esto, o más bien la quiero hacer más ilustrativa, pues la forma jurídica es la forma del instrumento. Son CETES, por ejemplo. Pero a lo mejor, si esos CETES en sí, yo los tengo con un propósito de mantenerlos al vencimiento, pues entonces son instrumentos financieros para cobrar el principal y el interés. Pero si de repente cambia esto y me dicen, no, fíjate que sí, los vamos a tener, pero también si los necesitamos vender, vamos a salir mercado secundario. Ah, bueno, ya traes un efecto especulativo. ¿Y entonces qué crees que va a suceder? Pues que vas a tener que considerar que esos instrumentos cumplen otro modelo de negocio. ¿Y cuál es ese otro modelo de negocio? Ese otro modelo de negocio es obtener o dejar esos instrumentos financieros para cobrar o vender. Es decir, tenerlos para vender en el momento en el que se considere conveniente dadas las necesidades de liquidez de la empresa. Oye, Frank, a ver qué me dicen aquí antes de mi comentario. A ver, aquí alguien puso. Bueno, es esto mismo del modelo de negocio. Ok, la sustancia económica, esto ya lo comentamos. Ok, y por acá, a ver, permítanme, alguien está escribiendo. Veamos qué nos dice. Ok, sigue escribiendo. Bueno, al menos eso parece. Bueno, a ver si termina de escribir antes de que nos despidamos. No sé quién sea, pero bueno, es aquí en redes. Bueno, algo muy importante.
quiero resaltar y sobre todo quiero dejarles nuevamente claro, ¿no? Si ustedes se fijaron en la introducción, hice una recapitulación hacia el tema del modelo de negocio. Hoy vimos este tema de la clasificación. Vimos un poco cómo se va el reconocimiento contable y el porqué de lo que se va a la SORI en el caso de los instrumentos financieros para cobrar y vender. Pero algo que no deben perder de vista es que todo esto tiene que analizarse de manera integral, ¿no? En cuanto a la clasificación, hoy nos enfocamos a ver los instrumentos financieros primarios, pero también hay ciertas consideraciones en el caso de instrumentos financieros derivados, que precisamente será uno de los temas que revisaremos en sesiones posteriores. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario, inquietud o sugerencia adicional? Parece que no. A ver, en caso de revisión de auditores, bueno, en términos de auditoría financiera, claro, todo esto debe estar documentado, efectivamente, ¿no? O sea, todo esto que acabamos de comentar debe estar documentado por la empresa, por la organización en todo momento. ¿Sale? O sea, finalmente es parte inclusive de información que forma parte, valga la redundancia, de las notas a los estados financieros. ¿Ok? Bueno. Pues bueno, estamos llegando ya al límite del tiempo que tenemos destinado para nuestro webinar. No quiero déjenme ver aquí, no, ya no, listo, fueron respondidas. Perfecto. Bueno, pues como siempre, ha sido un gusto estar con ustedes en esta sesión y bueno, como siempre, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos permitan que la información que les compartimos pues llegue hasta ustedes y realmente pueda ser de utilidad. Y desde luego, pues en las evaluaciones a través de las redes sociales, por favor, háganme saber cualquier tema de interés que pudiera existir en ustedes o en sus organizaciones para que sea contemplada en la agenda de los webinars, y si en algo podemos ayudar a atender esas necesidades en ese día a día, pues estamos a sus órdenes. Y desde luego, pues también estén atentos al calendario, a nuestro calendario de cursos. Y desde luego también, pues estamos a sus órdenes para cualquier tema que requieran de implementación sobre los temas comentados en los webinars y en general en las diferentes áreas de servicio que manejamos. En nombre de todo el equipo que integra el Grupo GCGM FinTax, les doy las gracias por estar aquí y les deseo el mejor de los éxitos para lo que resta del mes, que ya está terminando. Bienvenido, Julio, y nos vemos pronto. Que tengan excelente tarde y muchísimas gracias.